Así está grabando, ¿le parece que comencemos? Sí. Muy bien, bienvenidos a todos, tanto los que están en línea como los que están acá. ¿Saben dónde estamos? Porque si no saben dónde estamos, hay una parte que está en sombra y está bueno que la conozcan. ¿Sí? ¿Conocen este lugar? ¿Saben dónde están? Sí, voy al Instituto de Yoga, ¿no? Donde vengo a hacer yoga. Así conoce la gente a la GFU. Pero les cuento que hay una orden espiritual que sustenta la GFU. ¿Sí? Y está bueno que la conozcan también. Es una orden que tiene un sistema de escuelas donde nos vamos capacitando y preparando para servir. Cada uno de la manera que mejor le acomode, que mejor le guste. No hay un formato. Cada quien tiene una inclinación diferente. Y hay quien puede servir a la comunidad, a la humanidad, haciendo clases de yoga, otro va a dar clases de esto, de lo otro, cada uno con sus saberes. Pero bueno, esas escuelas son para eso, para ir afirmándonos en nosotros mismos y tener la capacidad de poder compartirnos. Así que siéntate cómodo, pónganse cómodos. Así que bueno, esa es la idea, están en este lugar, hacia la comunidad, nos relacionamos con el nombre de Gran Fraternidad Universal, que es una expresión de deseo que haya gran fraternidad entre toda la gente, sin diferencia de raza, sin diferencia de sexo, sin diferencia de religión, de condición económica. Y en lo interior somos la Suprema Orden del Acuario, donde nos preparamos para servir en la GPU, en la Gran Fraternidad Universal. Están las puertas abiertas para todo aquel que quiera, que pueda y que tenga hambre. Fundamental el hambre. Sin hambre espiritual no se puede. Hay que tener hambre, hay que querer. Y en esto de capacitarnos, bueno, yo soy psicólogo social, hace muchos años ya, y estoy acostumbrado a trabajar en grupos, y parte de ese trabajo grupal es conectarnos con nuestra sombra. Nuestra sombra, entrando un poquito en tema, nuestra sombra, decimos que es la sombra porque es algo que no se ve, porque está en la oscuridad. Mucha gente está en la oscuridad, casi como están ustedes en penumbra. Está en la oscuridad, es malo. Resulta que en las obras lo vamos a ver en las láminas, pero les hago esta presentación verbal para que más o menos entremos en tema. En las sombras no solo está lo malo, sino también está lo bueno. Está todo el potencial que tenemos. Cualquiera de ustedes puede ser potencialmente un gran pintor, ¿sí? Pero si no lo vamos a buscar, nunca va a salir. Pero para poder hacer salir esa parte de artista, de luz, también hay que conectarse con la parte oscura, con la que no es luz, no, con la que no es tan buena. Y ahí está todo. Esa sombra es el famoso subconsciente. Bueno, en psicología se le dice inconsciente, ¿sí? Yo tengo una deformación profesional porque en el mundo del tarot le decimos subconsciente. Pero bueno, es el inconsciente, ¿sí? Y hay un inconsciente colectivo que es ya de toda la raza, digamos. Pero en lo personal tenemos consciente e inconsciente. Todos tenemos eso. No hay persona consciente e inconsciente. Todos tenemos una parte de luz y una parte de sombra. Y queremos, nuestra misión en la vida es unir esas dos partes. Todos, a ver si coincidimos, todos venimos de una unidad. ¿Sí? La unidad no tiene polaridad. La unidad es uno. Ese uno, no sé por qué algunos le dicen Señor, porque es uno, puede ser señora. ¿Sí? Le decimos padre, pues puede ser madre. No es ni padre ni madre. No es ni señor ni señora. Es. No tiene sexo. Es uno. Es unidad. Esa unidad se polariza y se manifiesta en masculino, polaridad masculina y polaridad femenina. Y no estoy hablando de sexo. Estoy hablando de polaridad. La polaridad masculina en un cuerpo de mujer, la mujer
necesita encontrar eso que le falta para volver al uno. Todos, consciente o inconscientemente, queremos volver a la unidad. ¿Sí? No hay que ser ningún estudioso. Uno lo tiene adentro, esa necesidad de volver a integrarse. Primero se desintegra, quiero volver a ser uno. Entonces busco lo que me falta. Si esa polaridad masculina aparece en un cuerpo de mujer, esa mujer va a buscar otra mujer, porque le está faltando lo femenino. Y así con los varones también. Pero digamos que si una polaridad masculina se manifiesta en mi cuerpo de hombre, lo que me falta para volver a la unidad es lo femenino. Entonces me van a gustar las chicas. Por una cuestión a nivel de vibración energética, primero me gustan todas cuando tengo 20. Cualquiera me viene bien, alta, petiza, gorda, flaca. Pero después uno empieza a crecer, esa energía se empieza a sutilizar y ya no es cualquiera. Lo mismo le pasa a las damas. Ya uno se pone más selectivo, empieza a ver, de pronto esa persona entre todas tiene algo que me atrae. Me muestra eso que a mí me falta. Estoy haciendo todo esto para decirle lo que les pasa adentro después. Esa mujer me está mostrando lo que a mí me falta para poder integrarme, para poder ser uno. Entonces, me hace de espejo. Cuando yo le muestro a ella lo que ella necesita, bien le hago de espejo, ahí se produce una manera. Nos sentimos los dos atraídos. ¿Por qué? Porque nos estamos. Y yo trato de encontrar en esa mujer de afuera lo que me está faltando a mí. Y ella trata de encontrar en mí lo que a ella le está faltando adentro. Y ahí empieza el trabajo de pareja. ¿Qué pasa? La mujer tiene un espejo que me muestra el 50%. Y yo tengo un espejo que le muestro el 70%. Entonces nos juntamos. Cuando ya me dio el 50%, no tiene más para darme. Entonces empiezo a mirar otros espejitos. Pero yo tenía el 75%. O sea, todavía tenía para darle. Entonces ella sufre porque yo la engaño, porque me busco otra. En una pareja consciente del trabajo, uno puede trabajar por mantener limpio el espejo del otro, por hacer crecer al otro para que siempre me espeje. O sea que el proyecto de pareja es posible, no es una utopía, pero es un trabajo en el que las dos partes tienen que estar implicadas, tienen que saber para qué se juntan. Entonces, si yo hago que se sienta feliz, que esté bien, que se desarrolle, y ella hace que yo crezca, entre los dos podemos seguir creciendo juntos. Si no, invariablemente uno se transforma en un ancla. Este proceso que tan aparentemente es sencillo en el afuera, pasa en el adentro. En realidad, yo busco en la mujer afuera la mujer que tengo dentro. Y esa mujer, en mi caso, se llama subconsciente. Todos ustedes están ahora escuchándome. ¿Desde dónde? Desde el consciente. El consciente es el que razona. El consciente es el que presta atención, el que dice, a ver, ¿qué dice este señor? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Coincide con lo que pienso? No, no me hace ruido. Ese es el consciente. ¿Sí? El consciente razona. Pero está la otra parte, la parte femenina, que es el subconsciente o inconsciente, pónganle. Vamos a hablar en términos de psicología, ya que es una clase de psicología. El inconsciente no razona. El inconsciente no discute. El inconsciente toma lo que le manda el consciente. O sea, el consciente es como el Dios del inconsciente, ¿sí? Y todo lo que el consciente dice, el consciente lo toma por cierto. Entonces, cuando yo le digo a un chico, sos un inútil, no servís para nada, no sé para qué te traje al mundo, el subconsciente compra, procesa y lo proyecta al consciente de vuelta. Y el chico anda haciendo cualquier cosa para ser aceptado. Estudia lo que no le gusta para conformar al papá o a la mamá y después es un infeliz toda la vida. Porque vivió para lo que otros proyectaron en él y no su propio propósito de vida. Hasta que un día, con suerte, lo rompe.
Pero eso lleva crisis, lleva dolor, lleva... bueno, los psicólogos necesitamos trabajar también. Lleva terapias, ¿sí? Un montón de cosas. Lo que hay que hacer es decodificar el mensaje y ver cuál es nuestro propio propósito y no lo que el inconsciente tiene ahí guardado. Ahora, ¿cuál es el problema? El inconsciente tiene memoria perfecta. El inconsciente guarda todo. Y la memoria tiene leyes. La memoria tiene que ver con el subconsciente. Y tiene leyes que, bueno, no las vamos a estudiar ahora. Pero lo importante es que sepan que esa sombra, ese es nuestro inconsciente. Esa es la parte que está ahí, donde duerme el monstruo. ¿Conocen algunos la van a conocer, pero no todos? Hay ¿cómo se llama? Una mitología, un mito de los griegos que habla del Minotauro. ¿Sí? El Minotauro, había un rey, cortita se las hago, no se las voy a dar toda detallada porque nos lleva un montón, pero vamos cortita. Había un rey en Creta que se llamaba Minos. Y ese rey que se llamaba Minos, dentro de su ganado, tenía un toro blanco muy apreciado. Entonces un día sale Poseidón del fondo del océano y le dice al rey Minos que si él le ofrecía el toro en sacrificio, en honor a él le podía dar el reino de los mares. Entonces Minos le dice que sí, porque era la verdad que estaba tentador. Entonces, resulta que era muy avaro, Minos. Entonces esconde al toro blanco entre su ganado y sacrifica un toro que era grande, pero no era como el blanco. Y el dios se dio cuenta, porque era Dios, no era estúpido. Y se dio cuenta del engaño, entonces llama a su amante, que era Afrodita, y le pide, por favor, que insufle en la esposa del rey Minos, que insufle una pasión desenfrenada por ese toro. Entonces Afrodita le hace caso y la esposa, que no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, la esposa del rey Minos se enamora del toro. Entonces le pide al artesano del reino que construya una vaca de madera y se mete dentro y seduce al toro y queda embarazada. Y al tiempo tiene un bebé que es un niño con cabeza de toro. Horrorizado el rey Minos, le pide al artesano del reino, a todo esto, el único que ganaba era el artesano, porque le pagaban eso. El artesano del reino construye un laberinto del cual no se pudiera salir y lo meten al Minotauro en el medio, ¿no? Para que no pueda salir nunca, porque le daba vergüenza al rey, él pensaba que era hijo de él. Entonces, y meten jóvenes que el Minotauro se lo devora a los jóvenes. Y ahí aparece en escena el muchacho de la película, siempre tiene que haber un héroe, aparece Teseo, y Teseo es el hijo del rey Poseidón. Y viendo eso dice, no puede existir esto, es una aberración. Yo voy a entrar y lo voy a matar. Y viene Ariadna, que era la hija del rey Minos, y dice, yo te voy a ayudar. Y trae un hilo que se lo ata en la cintura, dice que entra y matalo, pero cuando quieras salir podés seguir el hilo para encontrar el camino de vuelta, porque el laberinto es inexpugnable, no se puede salir. Entonces él entra a ese laberinto, encuentra al Minotauro, lo mata, y en ese momento emerge el rey Poseidón de las aguas, y con un terremoto hace que el laberinto se hunda, y antes Teseo rápido siguió el hilo y pudo salir del laberinto. Y se hunde el laberinto con el cadáver de Minos y con el rey, con el cadáver del Minotauro y con el rey Minos también. Y el nuevo rey es Teseo, que por supuesto estaba enamorado de la hija de Minos, y bueno, no comen coliflor porque no eran vegetarianos, no comen perdices, como en el cuento. ¿A dónde vamos? Este Minotauro, todos ustedes lo tienen adentro. Está en todos nosotros. No hay nadie que no tenga ese Minotauro adentro. Si quieren, llámenlo diablito, llámenlo como les guste. Todos tenemos un monstruo acá adentro, que no lo conocemos. ¿Qué pasa?
Si nos metemos a esa oscuridad, es como el laberinto. A lo mejor después no podemos salir. Ese laberinto a veces se comunica con el consciente y es cuando soñamos. Tenemos contacto con cosas del subconsciente. No entendemos bien los sueños, se entremezclan, son raros. Aparte me los olvido. Si no los anoto, me los olvido. A veces la entrada al subconsciente es como que se distiende un poco y cuando entramos tenemos pesadillas, porque nos encontramos con restos del Minotauro, ¿no? Y nos asusta. Parecen que fueran vívidos, ¿no? Que fueran ciertos. Y si entramos más adentro y no tenemos el hilo, no podemos salir. Meterse en la sombra implica una asistencia terapéutica, alguien que nos acompañe y que nos ayude a salir. Si quieren una recomendación, no se metan solos. Necesitamos a alguien que nos saque, alguien que esté arriba, porque nos vamos a encontrar con muchas cosas oscuras, muchos traumas que traíamos de chicos, escondidos. Les puedo compartir, en terapia les puedo compartir montones de experiencias de gente que saca cosas que ni se acordó que tenía. ¿Sí? En este camino que me decidió a mí estudiar psicología, porque yo trabajo con el tarot, lo uso como una herramienta que me ayuda. Y atendí a una jovencita de unos 30 años, hola, ¿cómo te va? Empezó a hablar y era una nena de 15. Y 15 años tenía. No me coinciden las edades. Y no, porque mi papá, qué sé yo, pero no me decía nada. Entonces hicimos una visualización porque papá había muerto. Nos fuimos al mundo de los muertos. Y yo era el papá. Estábamos frente a frente, los dos relajaditos. Le digo, hola, hija. Oh, me tiró al piso del golpe que me dio. Y se puso a llorar. Y lloró como 10 minutos. Lloró. Yo lo único que se me ocurrió hacer, aparte de frotarme porque me dolía, me le abracé a las piernas, arrodillado en el piso, y le apoyé la cabeza en el regazo y le dije perdón por algo que le había hecho. ¿Por qué me violaste? Uf, ¿cómo salgo de ahí? Pero en ese momento yo soy el papá, no soy Daniel. En esto no pienso como Daniel, pienso como el papá. Me había contado que el papá había estado en la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Fue a la cárcel cuando la nena tenía 2 años. Volvió de la cárcel cuando tenía 15 y se encontró una mujer. Y era un animalito, porque se formó ahí en la cárcel, a lo animal, a lo instintivo, ¿no? Y violó a la hija. Y ella lo pudo sacar, no lo tenía, no se, lo había bloqueado. ¿En dónde? En su sombra. Lo tenía ahí guardado. Y lo que hicimos fue que salga. Y cuando salió, lo trajo a la luz, se iluminó, salió de la oscuridad. Ahí adentro le jodió la vida. Ella dejó de crecer a los 15 años porque no podía seguir viviendo con eso. Entonces lo dejó allá adentro guardado. Cuando lo pudo vomitar, cuando lo pudo sacar, se fue feliz. A mí me dejó destruida. Entonces yo dije, claro, alguien tiene que estar afuera con el hilo para hacerte de guía. Yo no puedo bajarme al nivel del otro porque si no, no cumplo mi función de terapeuta tampoco. Entonces, ahí decidí ir a estudiar y tener herramientas un poco más serias de lo que me decía el corazón, ponerle un poco más la cabeza. Y aprendí a no involucrarme tanto, porque aparte uno se termina enfermando, porque el que viene a terapia viene con toda la sombra, no viene con todas las luces. Acuérdense, todos tenemos sombras. Una vez un maestro estaba dando una clase sobre esto, un maestro querido, muy querido, y estábamos en un ashram abierto y el sol a pleno, eran las 12 del día, y hablaba de la sombra. Y una señora le dice, pero usted no tiene sombra.
Claro, porque el sol estaba arriba. Entonces el maestro dice, no se equivoque, a mayor altura, más sombra para abajo. Sombra hay siempre. No hay manera de que no tengamos sombra. Podemos elegir trabajar con la luz, pero la sombra está también, ¿eh? Y nos pide